Quelite Asfáltico, los martes a mediodía por Violeta Radio 106.1 FM. Reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales, quelite, quelite asfáltico. Bienvenidos a Quelite Asfáltico por Violeta Radio 106.1 de FM. Hoy vamos a hablar sobre participación ciudadana, paisajes, agua y cultura en Yucatán con la maestra Luisa Teresa de Negre Baux Charruf. Creo que igual ahorita me puedes corregir la pronunciación. Y con la doctora Yamelia Aguilar, bienvenidas. Muchas gracias, buenas tardes. No sé, la verdad, cómo nos gustaría empezar. Tal vez quisieran empezarnos a contar sobre esta característica del territorio de Yucatán que me estabas platicando, Yameli, y que es como lo que funda este programa y la necesidad de abordar esto. Claro que sí, María. Pues primero agradeciendo a ustedes por el espacio. Aquí también compartido gracias a Tete, que es una colega muy movida en este tema de participación ciudadana. Pues una servidora, en parte se encarga de estudiar los territorios kársticos, que es algo que es importante contextualizar para el territorio peninsular y sobre todo para Yucatán, que actualmente está atrayendo mucho foco de atención. Y bueno, aquí lo importante decir es que la península de Yucatán está constituida por rocas que se disuelven. Esta es como una definición, digamos, general de los territorios kársticos. O sea, el karst como tal hace referencia a un territorio que se compone por rocas que se disuelven, que se solubilizan. Una de las rocas más comunes es la roca caliza. Aquí yo les voy a mostrar un ejemplo de tantas variedades de rocas calizas, ¿no?, que existen en la península de Yucatán, pero este ejemplo pues muestra muy bien el efecto que hace la lluvia, que es ligeramente ácida, que al contacto con este tipo de roca la puede disolver conforme pasa el tiempo, generando en la roca oquedades, fracturas, y que con el paso del tiempo eventualmente forman los famosos cenotes, grutas y cuevas, que es lo que hace popular a la península de Yucatán. Pero adicionalmente son rocas que por estas oquedades, por estas fracturas, dejan pasar no solamente el agua, sino cualquier contaminante que se genere en la superficie. Es por eso que la península de Yucatán, en parte, pues, posee principalmente acuíferos kársticos y que, pues, una de sus características es que son, pues, vulnerables a la contaminación, porque el agua está bajo de nuestros pies. El agua viaja a través del subsuelo y esta contaminación que se genera desde la parte de superficial y que llega al subsuelo, lamentablemente no lo vemos, no somos muy conscientes de esta fragilidad. Y el punto es que en la actual Ley General del Agua, de Aguas Nacionales, estas condiciones muy particulares de las zonas kársticas, pues no está reconocida. No hay artículos que hablen
de las especificaciones o particularidades de esta característica geográfica, geológica que domina en la península de Yucatán. Y es por eso que a través de los colectivos ciudadanos, de organizaciones, académicos, responsables. Contaminación del agua. Entonces se vende muy bien Yucatán para el ecoturismo y hoy por hoy ya tenemos grandes problemas, aunque ustedes no lo crean, en la península de Yucatán, pero en Yucatán, solo por poner un ejemplo, ya que tenemos poco tiempo, pero hoy por hoy tenemos más de 410 megagranjas cerdos de la empresa Quequén, Grupo Porcícola Mexicano, en donde cada una de estas megagranjas tiene a más de 50,000 cerdos para engorda. Todo el día están comiendo y obviamente tienen que desechar todo eso a nuestra agua que antes fue pura y cristalina y que las comunidades mayas viven de los cenotes, del ecoturismo, y con todos los permisos y autorizaciones, increíblemente, aunque así parezca, el gobierno en turno, pues estas empresas son como patrocinadores oficiales y se vende muy bien. De hecho, bueno, hay académicos que también se prestan a esto y por eso aplaudimos y reconocemos el trabajo de los académicos como Yameli, que están hoy aquí, no solamente estudian, investigan, sino que además participan de una forma pacífica, ¿no? Porque por ahí luego nos llaman radicales, pero ya es necesario esta participación activa de forma pacífica, pero determinada para que se le ponga un límite a las empresas, se proteja el agua, que es de todas y de todos, y es vida, ¿no? No podemos seguir jugando con esto. Solo dije las megaempresas de cerdos, que además están asentadas en áreas naturales protegidas, y suceden cosas muy lamentables que si hubiera ética y hubiera compromiso y hubiera voluntad, no pasarían. Y debo mencionar a las grandes empresas inmobiliarias, que Mérida está creciendo a un ritmo increíble, y las refresqueras y las cerveceras y los gobiernos, en vez de velar por cuidar a la población a la que dicen servir, están vendiendo Yucatán como si fuera oro, ¿no? Eso nos preocupa y es justo por eso que estamos participando pues cada vez más activos. Tete, me gustaría que nos contextualizaras porque, por increíble que parezca, creo que hay un gran desconocimiento acerca de la Ley General de Aguas y lo que está pasando actualmente en el país. ¿Qué se está regulando? Bueno, como bien por ahí comentaba Yameli, en 1997 Salinas de Gortari hace ajustes a la Ley de Aguas Nacionales para abrir los mercados por el Tratado de Libre Comercio. Y entonces se empieza a mercantilizar el agua, hoy, por eso hay tantos problemas a nivel nacional, y ciertamente en México, Yucatán es de los que estuvimos dormidos por mucho tiempo porque no teníamos tantos problemas, pero en el centro del país y en el norte del país sufren sequías y problemas muy grandes, además de la contaminación, y todo es por lo mismo, por los intereses mercantiles. Y esta ley protege eso, no garantiza el derecho humano al agua. Por eso aplaudimos y valoramos mucho el trabajo que ha hecho el Agua para Todos, Agua para la Vida, que agrupa pueblos académicos, comunidades, y llevan un trabajo de más de 8 años para lograr una iniciativa ciudadana para una nueva ley de aguas que sí le ponga límites a las empresas y al contrario priorice el derecho humano al agua, no con discursos, sino con una serie de artículos para llevar a cabo toda una diferencia en materia legal para que se garantice el derecho de los pueblos originarios a decidir si quieren que esas empresas estén en su territorio o no, para que se promueva la participación ciudadana de tal forma que haya transparencia a través de los consejos ciudadanos, contralorías ciudadanas y contralorías sociales del agua, una serie de artículos increíbles que está proponiendo Agua para Todos, Agua para la Vida, y que estuvo a punto de dictaminarse, pero hay tantos intereses de por medio entre las y los diputados,
y reciben dinero para que no aprueben esta ley. Y quienes van a estos parlamentos abiertos o están detrás de los políticos para que sigan legislando a su favor, pues son estas mega empresas y corporaciones. Y hoy por hoy hay una omisión legislativa de más de 9 años y por eso no tenemos una ley general de aguas. Entonces, pues nosotros seguimos tratando de participar, pero es una situación de, pues muy difícil porque hay demasiada corrupción. Por eso cada día es más importante conocer y participar. No sé si respondí tu pregunta, María. Sí, sí, perfecto. Quería hacer ahora una pregunta para Yameli, porque para el público de la radio que nos está escuchando en la Ciudad de México, cuando enseñaste la piedra es una piedra como porosa, ¿no? Así como, no sé, me imagino pensando algo que tal vez todos tengamos en la cabeza, lo que podría ser una piedra pómex, ¿no? Así como con hoyos. ¿Esta característica tiene que ver con la caída del meteorito? Ahorita hiciste referencia a un tipo de piedra pómez, es muy común a veces confundir. Yo trato de hacer la similitud con un queso gruyère, un queso que está lleno de hoyos, de diferentes tamaños, ¿no? Pues básicamente es algo similar a lo que tenemos en la península, ¿no? Un territorio, pues con muchas oquedades, ¿no? El meteorito, de alguna manera, sí fue un evento relevante para el, ahora sí que para el mundo, ¿no? Fue un evento de interacción entre cuerpos celestes, que lo que hizo fue, ahora sí que cambiar, pues, los ecosistemas y causó extinciones, no solamente de los dinosaurios, sino también otros organismos. En aquel momento, cuando el meteorito cae por esta región, pues la península de Yucatán no existía como tal. La península de Yucatán formaba parte de un gran arrecife y estaba en aguas poco profundas, pero de alguna manera el meteorito lo que hace fue fracturar toda esta plataforma de arrecifes, ¿no? Y al fracturar, pues con el paso del tiempo, nuestras rocas se componen de los restos de estos animales marinos y con minerales, ¿no? Por eso es una roca que se disuelve, porque es una roca que está principalmente compuesto de carbonato de calcio, una sustancia similar a la de nuestros dientes. Y recordemos que de nuestros dientes, nuestra dentadura, si no nos cepillamos los dientes, todos los restos de alimentos se va descomponiendo, va generando ácidos y los va picando. Pica, o sea, toda la caries es producto de la acidez de los alimentos y que por la sustancia que está hecha en nuestros dientes lo va picando. Entonces, algo similar pasa con la geología de la península. Es un contexto geológico que sí de alguna manera el meteorito influye para que toda esta zona que se fracturó, al sedimentarse, todos los restos de animales y los minerales, pues se vayan acomodando entre estas fracturas, pero también estos cambios entre el ascenso del nivel del mar, también de alguna manera contribuye a que el subsuelo se haya formado conforme pasó el tiempo. Y bueno, tenemos este famoso anillo de cenotes, que es uno como de los rasgos más distintivos del impacto del meteoro, pero no es que haya surgido de manera directa, sino que fue indirectamente y a través de muchos años de depositación y de sedimentación de estas sustancias orgánicas y minerales que estaban alrededor, ¿no? El anillo de cenotes, por así decirlo, es como una de las huellas, pero no es la única. En realidad, toda la península tenemos diferentes formas de estas oquedades, a diferentes profundidades y muchas con conexiones directas con el acuífero, ¿no? Con los acuíferos. Y como decía Tete, lo que nos hace, digamos, famoso también es el mito de que hay mucha agua aquí en la península. Y digo que es un mito
porque si bien podríamos decir que sí tenemos agua, a lo mejor no está tan comprometida la cantidad hasta hace unos años, pero la calidad de esta agua que está en el subsuelo no es, digamos, la mejor para consumir. Tenemos muchos acuíferos, ¿no? Dependiendo si estamos cercanos a la costa, recordemos que como península estamos rodeados por 3 partes de agua y el agua subterránea cercana a la costa no es bebible, no se puede consumir. Tenemos igual otras zonas con rocas que contienen yesos, entonces el agua que está cercana pues va a tener otra calidad que tampoco es apta para consumir, ¿no? Entonces tenemos una calidad de agua muy variable y que además esta calidad va a depender de lo que se haga en la superficie. Y como decía Tete, además de la agroindustria, pues también cada vez hay un mayor crecimiento de zonas urbanas sin control, sin planeación, sin entender el sistema sobre el que vivimos, sobre la geología, sobre el relieve, y cada vez que crezcan las poblaciones o que crezca el uso intensivo del suelo, se necesita agua. Ya hay competencia, ya hay lucha por agua, ya estamos en un nivel de guerras por agua. Venden la península como una zona segura porque no se escucha que hay descuartizados, no se escucha que hay pues balazos, ¿no? Pero hay otro tipo de violencia silenciosa que pues de alguna manera está perjudicando a las comunidades y en general a la población. Si tú ves la prensa, casi todos los días hay suicidios y ha habido incluso días de 4 suicidios, ¿no? Entonces, es una respuesta, pues, de que de alguna manera los conflictos que se están viviendo están repercutiendo en la salud de las personas, en la calidad de vida, porque hay una violencia silenciosa, ¿no? De despojo de tierras, despojo pues sí, del espacio, de la deforestación, el cambio en el microclima, cada vez hay más calores que ni la misma gente de Yucatán tolera. Y de alguna manera eso repercute en la salud de las personas, ¿no? O sea, tenemos ecosistemas que se están degradando y no puede haber, o sea, no puede existir una salud humana, una salud poblacional, si no hay salud en los ecosistemas. Y en el caso del agua, pues también es muy claro, porque hay estudios donde se ha evidenciado la contaminación por coliformes fecales, por plaguicidas, por pesticidas, y se han detectado también en sangre, en leche materna y sobre todo en mujeres que viven en comunidades rurales, ¿no? Porque toda consume agua de cenotes o agua de pozos, que aunque se vea transparente, no quiere decir que no esté contaminada. Entonces, esa es la problemática que tenemos en la península, ¿no? El mito de que hay mucha agua, entre comillas, pero que esa agua no es del todo apta para consumir. Y es algo que de alguna manera tiene que reflejarse en todos los instrumentos de política pública, ¿no? Llámese Ley General de Aguas, programas de ordenamiento ecológicos territoriales, leyes estatales, todo debería reflejarse en lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Y el contexto geográfico de la zona. Para mí ha sido muy impresionante la cantidad de anuncios que me aparecen cada vez más en Instagram sobre desarrollos inmobiliarios en Yucatán. Yo sí dije, wow, esto verdaderamente de traer un problema ahí de fondo bastante grueso, porque además el anuncio, todos anuncian como ecoturísticos y así. Y pues bueno, siempre, en algún momento lo mencionó Tete y me pareció muy interesante cómo pues son pocos los científicos que realmente están hablando sobre la situación y no están trabajando para una empresa y trabajando para los intereses de una empresa, ¿no? Que al final es como pues, su trabajo, ¿no? Y Tete, cuéntanos, ¿en qué momento te involucras tú con la participación ciudadana y por qué decides tomar ese camino? Bueno, ya me hiciste recordar. Yo creo que nací con esa inquietud, está como grabado en el alma, ¿no?
y estudié Derecho porque estaba muy motivada a contribuir a la justicia social. Cuando acabé la carrera, pues empiezan las decepciones, ¿no? Porque no hay un sistema jurídico congruente. En fin, estamos viviendo como tiempos muy oscuros, digamos, en donde uno tiene que ir contracorriente para poder, pues si tienes un ideal muy grande de justicia social o de querer contribuir a un mundo mejor, pues definitivamente no puedes seguir al sistema, ¿no? Un sistema materialista, egocéntrico, y bueno, ya sabemos. Entonces, la participación como tal la inicié después de mi carrera, justamente. Fue que fundé la organización Mundo y Conciencia. Fue un proyecto de tesis de la maestría en filosofía, para que no solo sea la filosofía como una idealización, sino cómo podemos llevar nuestros ideales a la acción. Y ahí nace Mundo y Conciencia, y ahí justo trabajamos con jóvenes para el liderazgo en acción, un liderazgo positivo. Tenemos un programa de radio que desde el COVID está en pausa en Radio Universidad, pero hemos participado en muchísimos eventos y haciendo redes y actividades con otras organizaciones, porque sabemos que así como está todo este sistema materialista, también afortunadamente, y viendo lo positivo, cada vez hay más gente que quiere hacer el cambio. Y a veces estamos un poco dispersos. Entonces, la Red Ciudadana por la Sostenibilidad la formamos hace como 7 años, donde convergemos varias organizaciones que queremos participar en ecología, en naturaleza, en medio ambiente. Y Agua para Todos lo conocimos recientemente, digamos en el 2019, 2018, y fue una inspiración muy grande ver la forma en la que trabajaban con tantos pueblos y organizaciones y de una forma ética, que hoy por hoy creo que eso es lo que más hace falta, porque organizaciones hay muchas, pero luego vienen los intereses o cuando hay fondos se va perdiendo lo que en algún momento fue el ideal, ¿no? Entonces, para nosotros Agua para Todos y quienes lo integran, conocimos a Elena Burns, a Pedro Moctezuma, a todo el equipo, no puedo decir todos los nombres, pero realmente fue inspirador. Y a partir de ahí formamos el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán y estamos muy alineados a los principios de Agua para Todos. Y de hecho estamos participando, por ejemplo, Yamel y yo este año entramos a los consejeros del Consejo de Cuenca de la Conagua, justo porque, entre otros compañeros, ¿no? Porque vemos que las instituciones tienen programas que podrían ser muy buenos, pero se van volviendo como mucha simulación, ¿no? Y se quedan para la foto, pero no pasa nada. Entonces, estamos como muy determinados en participar y te tienes que insertar en esos espacios de alguna forma. Y también con los académicos de la UAM estamos por iniciar un proyecto de promotores del agua en las comunidades mayas. Este es un tema que afortunadamente, así como hay intereses de por medio, también hay muchos académicos, organizaciones y pueblos que están participando para hacer la diferencia. Y cuando eres activista, pues sí tienes que tener siempre esa fe en las utopías o en que al menos tengo esperanza de lo que yo pueda hacer y de las compañeras y compañeros que también están tejiendo para este cambio de conciencia, pero con acciones. Sí, como bien decías, llevamos ya mucho tiempo sumidos en un gobierno que vela por los intereses capitalistas y de las grandes empresas, y ahí es donde viene el pueblo, ¿no? Que es muy chistoso porque ahora al parecer las organizaciones civiles son pues mucho más democráticas y de alguna manera pues representan realmente al pueblo y prácticamente son como una especie de defensores de derechos y de gobernatura, ¿no? Porque ya no hay gobierno, nada más están ahí defendiendo a las empresas. Y en el caso de Yucatán, esta característica tan singular que tienen del piso hace que no se, de alguna manera los contaminantes se filtran en la tierra.
¿Eso pasa y eso es lo que no pasa en Yucatán o cómo es? Bueno, en las zonas como la península, en donde tenemos este tipo de roca que es muy porosa, muy fracturada, lo que también tiene como particularidad es una alta heterogeneidad. O sea, tenemos diferentes tipos de suelos. Y la cultura maya los ha reconocido pues desde siempre, ¿no? O sea, esa es otra cosa que nosotros como movimiento y también colegas investigadores que han estudiado, en el caso, por ejemplo, tocaste ahorita el tema de los suelos, también han tratado pues de reconocer, ¿no? Y de empujar que los suelos de la península, pues hay tanta diversidad que no se puede hacer cualquier cosa. O sea, se requiere un estudio detallado de los tipos de suelo y de su distribución, de cómo se presentan para pensar en los proyectos que son aptos para cada zona. Los suelos que tenemos, por ejemplo, en el caso de Mérida, Yucatán, que es donde vive la mayor parte de la población, son suelos muy delgaditos, muy someros. Tenemos suelos así, o sea, prácticamente como una nada, ¿no? De 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros de profundidad que están de alguna manera asociados con el afloramiento de roca. En este tipo de lugares, donde los suelos son muy delgaditos, pues no se puede hacer cualquier tipo de agricultura. Tiene que ser en cultivos adaptados a este tipo de condiciones, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en ellas, sobre todo las agroindustrias que generan muchos residuos orgánicos, tampoco se puede pensar en usar este tipo de geografía con suelos muy delgaditos, en donde generalmente las empresas dicen que hacen riego agrícola con sus aguas residuales. Pero si tenemos un suelo muy delgadito, pues obviamente ese suelo delgado no va a tener la capacidad permanente ni de retener ni de transformar todo lo que contenga esa agua residual. Y entonces ese poco suelo se convierte también en un foco de degradación, ¿no? Este poco suelo no puede ser usado permanentemente como riego, como zona de riego. ¿Por qué? Porque en poco tiempo pierde su poca capacidad de retención y de descomposición y todo se va a las aguas subterráneas. Y en el caso de Mérida, pues tenemos un acuífero poco profundo, ¿no? Tenemos zonas donde está, o sea, tú escarbas y vas a encontrar agua a 4 metros, a 5 metros, a 6 metros, a 7 metros, ¿no? Tenemos aguas poco profundos y que todo lo que se vierta en la superficie, tarde o temprano llega a las aguas subterráneas, que son las mismas que de las que ahí extraemos para beber. Entonces, esto es lo que de alguna manera tenemos en Yucatán, ¿no? En estas zonas kársticas, una de sus particularidades es que tiene suelos poco profundos y hay regiones que dependiendo de la evolución de la roca y del relieve, pueden haber suelos más profundos, que sí los hay en la península de Yucatán y en Yucatán en particular, en la zona sur, lo que se conoce como cono sur, hay suelos más profundos, más desarrollados, más arcillosos, que funcionan diferente a los suelos delgaditos, ¿no? Pero entonces, digamos, diferencias en tipos de suelos, pues solo lo sabe quien vive en la zona, ¿no? Por eso decía, quienes viven en Mérida creen que en toda la península de Yucatán no hay suelos o que es plano, porque es lo que tienen en su contexto más próximo. Hay gente de Mérida que no conoce el sur, por ejemplo, ¿no? Por decir un caso. Y sí hay grandes diferencias. Lo que tenemos en la costa muy diferente a lo que tenemos al centro, al sur de la península, y se requieren estos estudios detallados, estudios de relieve, estudios de suelos, estudios de agua, para pensar en los mejores proyectos, en los proyectos que pueden ser compatibles con la geografía a escala detallada de la península. Y que de alguna manera trate de generar el menor impacto posible
o también de proponer las mejores estrategias de prevención, ¿no? Y de mitigación. Entonces, esto es parte de lo que tenemos como geografía y la cultura en general, la cultura maya lo conoce muy bien y es parte de lo que como consejo, pues también buscamos resaltar, ¿no? El conocimiento de la cultura maya, porque hay una clasificación de suelos enfocado a reconocer todas esas grandes diferencias dependiendo en dónde estés parado, ¿no? Y que de alguna manera es un conocimiento relevante que pues ha traído y que lamentablemente, si no se reconoce, si no se valora, se puede perder. Y no solo hablando de suelos, ¿no? También de la vegetación, del manejo del territorio, la apicultura, la meniponicultura, el uso de cuevas, cavernas y cenotes también. Hay toda investigaciones por espeleólogos de aquí de la región donde resaltan esta importancia, este reconocimiento, este valor sagrado que tienen estos espacios, como parte, pues, de un entorno que da vida. O sea, digamos que la cosmovisión de la cultura maya es ver al ser humano como parte de la naturaleza, no por encima de la naturaleza. Y esa cosmovisión es la que de alguna manera tenemos también que rescatar, ¿no? Ese respeto. En las zonas rurales todavía hay rituales para pedir permiso al monte, para pedir permiso a la cueva, ¿no? De hacer uso del agua, de hacer uso del suelo. Y eso es lo que lamentablemente en muchas zonas urbanas se está perdiendo. Hay gente que no valora, ¿no? De dónde viene un tomate o de dónde viene el cilantro, ¿no? De la tierra, ¿no? Y el agua, ¿no? De dónde obtenemos el agua, por qué es importante preservar selvas, porque son zonas de recarga de agua que nosotros en la ciudad también necesitamos, ¿no? Entonces, para la cosmovisión maya, el agua es vida, no es un bien mercantil. Y es parte de lo que nosotros, como Consejo Ciudadano, alineados a este movimiento, se refleje en las políticas públicas. Agua para qué queremos, ¿no? Qué interesante lo que comentas sobre el bien mercantil, que es efectivamente como, pues como muchos hemos o han de ver el agua. Y me gustaría preguntarles cómo es su trabajo con las comunidades, cuál es su propuesta. Pues en mi caso, perdón, Bueno, sí, te adelante. yo solo abonando un poco a lo que decía Yameli, la cultura maya es tan reconocida en todo el mundo, ¿no? Y tan poco apreciado por los propios mexicanos. Y luego tenemos académicos donde el estilo es como mucho ego, poca comprensión de estas culturas. Y eso es lo que está acabando con el planeta. O sea, justamente necesitamos volver a las culturas ancestrales, a las culturas originales, por un lado, y sí, claro, respetando lo bueno de la ciencia, pero es ese equilibrio el que se está perdiendo. Y bueno, la industria y las corporaciones definitivamente ni lo entienden ni lo van a entender porque no se vende. O sea, son totalmente otros términos, ¿no? ¿Cómo acompañamos a las comunidades mayas? Bueno, si bien es cierto, muchas comunidades mayas pues siguen como dormidas, ¿no? Y no saben, no hay forma. Imagínate a una persona que trabaja todo el día, que tiene que subsistir con el poco dinero que gana y en su milpa el campo está abandonado a nivel todo México, pero en Yucatán también. Tenemos gobiernos neoliberales totalmente empresariales que poco respetan y valoran el campo. Y muchas comunidades en su día a día es difícil que puedan luchar por sus derechos y sacar tiempo para eso. Pero afortunadamente hace años que ya las comunidades están despertando y viendo por sus propios derechos. Hay varias organizaciones que además han dicho que ahora ellos quieren participar con sus propias formas y nosotros acompañamos, ¿no? Y uno de los casos que más estamos acompañando ahora, por ejemplo, es el Consejo Maya
Chiquinjá, en el poniente de Mérida, que se está vendiendo igual muchísimo por las grandes corporaciones inmobiliarias, pero además tienen el problema de las megagranjas. Y por ejemplo, el caso de Celestún, que es muy conocido porque es donde están los flamingos y está hermoso, ¿no? Tienen la ría, pero también tienen el mar, es costa, y ellos solo tienen un cenote, de ahí toda la población toma el agua, y muy cercano a ese único cenote está una de las 410 megagranjas de Quequén, con sus cerdos contaminando, y ellos ya se están manifestando, lo han hecho abiertamente, hay hasta videos que te voy a compartir por si luego quieres publicar en tu página, y no son escuchados. Entonces nosotros los estamos acompañando, hemos hecho rueda de prensa, foros, eventos, y también hay otras organizaciones, no solo nosotros, que están, como el caso Jomún, que creo que es el más conocido, en donde ya hay una demanda legal que están ganando. Se manifestaron los niños indígenas de la comunidad de Jomún para que se cancele el permiso de Quequén y puedan ellos seguir viviendo de como lo han hecho durante tantos años de esta familia. Y bueno, ese es un caso. Como hemos dicho, los gobiernos de Yucatán apoyan a estas grandes industrias porque hay intereses de por medio, y lo debemos decir cada vez que tenemos oportunidad, porque como bien decías, María, no se sabe. Entonces hasta aquí dejo para dar oportunidad a Yameli. Gracias, Tete. Sí, esto que comentó Tete, bueno, son algunos ejemplos de cómo varios de nuestros colegas están tratando de incidir. Y yo creo que también parte de lo que de alguna manera ha facilitado esta comunicación, digamos, más constante, pues han sido las redes sociales y la tecnología, ¿no? De alguna manera, nos ha acercado con actores clave que si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre algún documento que les llegue, pues afortunadamente varios de nosotros siempre tenemos la disposición de explicar qué es lo que están viendo o de alguna manera hay alrededor, ¿no? De algún tema en particular, ¿no? Que les llega y si tienen preguntas, les explicamos de qué se trata, ¿no? Eso también es parte de un acompañamiento, de un asesoramiento, por cuestiones técnicas, muchas veces de documentación, del lenguaje. Entonces, todo eso también apoyamos. En mi caso, bueno, pues también colaboro con otras asociaciones. Desde el punto de vista científico, pues estamos trabajando con la Asociación Mexicana de Estudios sobre el CARS. Los colegas tratan de publicar en libros de divulgación científica y ponerlo a disposición, igual en las redes sociales. También colaboro con otra colega artista, Aldea, Espacio de Arte para Niños y Niñas, donde este año pues también dimos talleres en artes y ciencias para que se pueda difundir, ¿no? Entre la niñez y la juventud, sobre el territorio, sobre las geografías, sobre todo esta relación del agua y los cenotes, ¿no? También, de alguna manera, bueno, yo trabajo en el INFAP y si hay gente que de repente nos piden alguna plática en las comunidades, pues vamos a las comunidades a hablar también sobre esto, el tema, ¿no? De la geografía, de la península, del agua, un poco del tema de derechos. Eso también lo hemos hecho, bueno, lo hemos estado haciendo. Y bueno, igual con los colegas aquí, algún foro, algún taller para las comunidades, pues vamos y platicamos, ¿no? Es parte del acompañamiento que nosotros buscamos, sobre todo para darles estas herramientas, estos discursos a la población, ¿no? Y de que entiendan de por qué es importante, de entender esta complejidad y que también tienen ellos derechos, sobre todo de exigir un medio ambiente sano, ¿no? Cambio. Y
Me interesa mucho este tema de los niños, cómo lo están tratando con ellos, porque pues sin duda yo de repente siento así como que cómo pueden ser cómo podemos ser tan egoístas los adultos y así como por nuestros propios intereses económicos olvidarnos de las generaciones que vienen adelante. ¿Y cómo lo están tomando los niños y cómo han visto ustedes eso, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cómo viven ellos el agua en Yucatán? Pues sí, hay niños que de verdad están, digamos, informados y mucho tiene que ver los papás, ¿no? Porque en estos talleres que dimos en contexto de virtualidad, pues ahora sí que se registraron niños, sí, la mayoría eran de Yucatán, pero también de otros estados. Y en Yucatán, pues se notaba que aquellos que tuvieron algún tipo de problema o que conocieron, ¿no? Ya sea el caso de Jomún o las inundaciones que estuvieron en el norte del municipio, pues entienden muy bien la problemática, pero entonces aquí lo importante es que ellos ya saben qué es el CARS. Nosotros lo que buscamos es como introducir tres términos clave, ¿no? El CARS, aguas subterráneas y, y bueno, el cenote como tal. El problema que tenemos en la península es que la población, pues las grutas las reconoce muy bien. En la península es famoso por eso. El problema es que hay un descontrol de cuevas, ¿no? O sea, acceso geológico, y qué relación hay entre la hidrogeología y las formas que vemos, ¿no? Entonces, eso era lo que platicábamos con los niños a través de videos, a través de pláticas, a través de mostrar diferentes rocas. Y entonces platicábamos, se hizo como una obra experimental con semillas, con diferentes tipos de semillas, para que a través de ponerle agua en las diferentes semillas vieran como el comportamiento diferencial entre diferentes tipos de materiales, ¿no? Algodón, tierra, frijol, arroz, sal, y que ellos imaginaran el suelo, el agua se puede comportar de manera diferente. Entonces, fue un ejercicio que, bueno, aquí te lo platico muy rápido, a lo mejor va a ser difícil de captar, pero buscábamos que a través de una actividad artística, experimental, los niños, y bueno, a través de plática y a través de videos, fueron varias estrategias, repetíamos tres mismos conceptos y entonces ellos entendieran porque, pues, pensar desde el punto de vista sistémico, ¿no? De que donde yo voy a tirar una pila, pues eso eventualmente va a contaminar el agua, por una parte, en lo individual, y en lo colectivo, que ellos también entendieran que como niños tienen derechos, pensando en el caso de Homu, y que ellos tienen también el derecho de manifestar, ¿no? Sus inquietudes y sus preocupaciones, porque lamentablemente lo dijiste, ¿no? Somos muy antropocentristas, muy adultocentristas, y bueno, Tete y yo no tenemos hijos, pero quienes tienen hijos deberían de pensar en lo que le van a dejar a sus hijos. La mayoría, si no hay, como decía Yameli, mamá, papá o parientes que les expliquen de dónde viene el agua, piensan que viene de la llave. Entonces, sí tenemos mucha labor que hacer, porque al mismo tiempo ellos nacen con el cambio climático encima. Creo que desde que nacieron, los niños y las niñas ya saben de este sistema holístico, de que todo lo que hagamos influye para un mejor planeta, para mejorarlo o para seguirlo empeorando. Y bueno, ya para terminar, solo decir, y esto también compartir con tus radioescuchas, María, en Mundo y Conciencia trabajamos el tema de la alimentación consciente y que tiene mucho que ver con por ejemplo, la industria porcícola, avícola y ganadera, y cómo, por supuesto, las grandes empresas tienen más responsabilidad porque son las grandes contaminadoras y los gobiernos, pero ya a nivel individual y de conciencia, comemos 3 veces al día cuando se puede, o por lo menos 2,
pero podemos contribuir muchísimo si cambiamos nuestra forma de alimentarnos hacia una alimentación más consciente a base de plantas, de verduras, de frutas, de legumbres. Y por supuesto, si es orgánico y viene de una comunidad, mucho mejor. Si uno puede hacer su propio huerto, mucho mejor. Pero finalmente el estilo de vida a lo mejor no te da el tiempo de hacer todo eso, pero lo que sí puedes elegir seguramente es cuando vas y compras y dónde vas a invertir, dónde vas a dejar tu dinero, ¿no? ¿Con quién quieres contribuir? Entonces, no se trata de que todos nos volvamos veganos y vegetarianos, pero sí promovemos un estilo de alimentación consciente en donde drásticamente tenemos que reducir nuestra forma de vivir y nuestra forma de alimentarnos, porque eso es lo que está dañando el planeta. Y cuando hablamos de las megagranjas de cerdos, pues no solamente es lo que contaminan, es también el cerdito, lo que están sufriendo ahí, la crueldad de las grandes industrias, son seres vivos. Entonces esto solo lo dejo para la reflexión y te agradezco mucho el tiempo y el espacio. Pues les agradezco yo muchísimo a ustedes. De alguna forma ahorita como que me abriste la mente, pero el objetivo de Quelite Asfáltico es ese, ¿no? Como generar conciencia acerca de lo que consumimos, la importancia de ver de dónde viene lo que consumimos. Y bueno, a mí sí me gustaría como dejar esta reflexión también en la audiencia, porque siento que muchas veces pues lo vemos como problemas de la gente de allá, ¿no? Porque en la ciudad como sí tenemos el agua todo el día, que ni la producimos, porque bien dices, los pueblos que realmente están conservando el agua y que realmente tienen el agua, la tienen dosificada por horas, y en la ciudad como tenemos el agua todo el tiempo abierta en la llave, pues creemos que esos son problemas de las comunidades de allá, ¿no? Pero ¿de qué manera? O sea, ¿de qué manera estamos tan conectados que el agua que estamos consumiendo viene de allá, ¿no? O sea, que no nos podemos hacer güeyes creyendo que pues ellos están defendiendo su tierra, ¿no? Están defendiendo el agua de De todo, ¿no? todos, exactamente. La vida de todas y todos. Y Así, por eso también tenemos más compromiso, ¿no? Porque además nos estamos, o sea, es una cuestión de justicia social, de equidad, de equilibrio. Entonces, acompañar a las comunidades mayas, al menos a mí me hace sentirme que estoy siendo un poco más justa en mi propia vida, porque todo lo que obtengo, pues finalmente viene de allá. Y solo hay que ver qué tan olvidado está, ¿no? La diferencia social y que los gobiernos no se den cuenta, pues sí es abrumador, ¿no? Y también los activistas tenemos que meditar o buscar maneras de no deprimirnos, sino de ver el lado propositivo para poder seguir caminando en este mundo, pues que no nos parece justo ni bonito, y que tenemos que ver qué sí es lo bonito y seguir viviendo con un sentido que le dé, con una profundidad a tu existencia, ¿no? Con eso me quedo yo y le cedo a Yameli. pues yo, pues para comentar que la realidad, la naturaleza no tiene límites. Y como bien decían ustedes, el hecho de que algunas personas vivamos en la ciudad, eso por una parte nos ha hecho desconectarnos, ¿no? De lo tan importante que es reconocer pues todos los servicios y bienes eh, de los ecosistemas y que de alguna manera en las zonas rurales pues todavía hay ese interés por conservar y que nos beneficia a todos, ¿no? No solamente a nosotros como personas, sino también a fauna silvestre que son tan importantes para controlar pues muchos de los impactos que se generan, ¿no? Ahora el tema del COVID en parte es un problema derivado de tanto desequilibrio que hay en la naturaleza y que es importante situarnos nosotros como personas como parte de la naturaleza, ¿no? Y tratar de tener una vida de alguna manera con menor impacto, ¿no? Y como dice Tete, dejar huella, pues, en lo que hagamos, ¿no? Con justicia.
Sí, y pensando un poco en el tema este que están sacando el COVID y lo que hemos estado mencionando acerca de la industria de los cerdos. No, o sea, lo importante que es que lo que nos respetar lo que nos comemos, ¿no? Y por supuesto no estamos en contra de comer cerdo, a mí me gusta mucho, ¿no? De hecho, el lechón de Yucatán particularmente. Pero ¿de dónde viene ese cerdo? ¿Cada cuánto lo tenemos que comer, ¿no? Como bien decías, de repente hay excesos de que, pues bueno, igual y puedes comer cerdito de vez en cuando, no tiene que ser diario, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestro consumo y cómo vamos a respetar a las especies que nos comemos y a las otras con las que convivimos, ¿no? Valorar su participación en esta red de mundo en la que todos somos uno. Bueno, de entrada creo que es importante decir que toda la producción de carne en Yucatán ni siquiera se queda. La mayor parte es para exportar. O sea, de ahí el hecho de que se produzca, no quiere decir que todo se consuma aquí, porque no es así. La mayor parte de la producción es para exportar. Claro. Entonces, desde ahí pues hay como una falla, ¿no? Porque yo he escuchado estos comentarios de activistas, ¿no? Que están tratando de alguna manera de poner el foco rojo en este tipo de actividades. Y hay gente que dice, ay, pues dejen de comer su cochinita todos los domingos, ¿no? O su frijol con puerco los lunes. Y lo que muchas veces no saben es que la realidad es que muchos de nosotros, como dice Tete, o son veganos, o como dices tú, Mari, a lo mejor nos gusta un poco, pero tampoco lo comemos todos los días, ¿no? Porque de alguna manera sabemos como personas que necesitamos también nosotros un equilibrio, ¿no? En ese sentido, ¿no? De la alimentación. O sea, ¿por qué mucha gente ha fallecido por el COVID? No es por el COVID, sino por las comorbilidades, ¿no? La diabetes, la hipertensión, muchas de las enfermedades que están asociadas a una mala alimentación. Entonces, tenemos que pensarlo de esa manera, ¿no? ¿Qué nos estamos tragando nosotros como personas, como dice, que hace que podamos tener un buen funcionamiento o no en el cerebro, o no? Por decir un ejemplo. Porque otro ejemplo también que la gente no quiere ver es que si hay tanta depresión, en parte es también por ese consumo de alimentos chatarra, ¿no? Y de refrescos embotellados. Hay estudios de que mientras más consumes refrescos, tienes más propensión a ser propenso a enfermedades mentales, ¿no? A la depresión. Y lamentablemente hay gente que no lo quiere ver. Yo creo que sí sería un llamado a pensar, ¿no? En una alimentación balanceada, equilibrada, pero además, como dice Tete, en dónde vamos a comprar. Comprar en el mercadito, comprar pues en las comunidades, porque así estamos dando este provecho, ¿no? Para que también pues no haya ese problema de pobreza que existe en la región. Porque es otro con lo que se abanderan en Yucatán, ¿no? Que la inversión en la agroindustria va a generar empleos, pero son empleos que son muy mal pagados. Y muy pocos. Y Y muy solo pocos. abundando lo que decía Yameli, porque sí, este tema es un poco fuerte, porque nos cuesta trabajo cambiar nuestros hábitos, ¿no? Pero si bien es cierto que se exporta el cerdo en Yucatán, pero la ganadería en México también es inmensa, ¿no? Y también es con mucha crueldad, o sea, hay que recordar que antes sí había los ranchitos y se hacía con mucho amor, pero eso cada vez es menos. Ahora la grande industria es la que, si realmente pudiéramos ver cómo tienen a los cerdos encerrados en la granja y o a las vaquitas, cómo le quitan a los terneros a su madre para la leche que luego se consume. Yo no quiero asustar a nadie, ni mucho menos, pero afortunadamente en el mundo cada vez hay más conciencia. En Europa, por ejemplo, ya casi no se toma la leche de vaca. La industria de los animales, además de que es cruel, pues también engaña, ¿no? Porque la caja de la vaca está con la vaquita feliz, todo es menos cercano a eso, ¿no? El cerdito no está feliz
no tienen una vida digna y ese sufrimiento de los animales finalmente termina en el plato. Y mucho se exporta, pero la alimentación de Yucatán todos los días, además de la cochinita de los domingos, es de cerdo. Es el lunes de frijol con carne, de frijol con puerco, martes de pokchuk, miércoles de... Todos los días hay un platillo tradicional, pero todo es con cerdo o con pollo, que son inyectados con grandes hormonas cancerígenas y con otros tipos de químicos, y donde hubo mucha crueldad. Entonces, por nuestra salud, es mejor ir reduciendo nuestro consumo de carne a nivel general. Y bueno, además, si no quieres contribuir a la crueldad de los animales y a la contaminación y depredación del planeta. Es un tema, la alimentación, que no podemos omitir. Y ahorita estamos haciendo un proyecto, ya con esto termino, se llama Nuestro Alimento, Nuestra Medicina, y estamos yendo a comunidades porque muchas de ellas luchan contra las megagranjas, pero al mismo tiempo consumen. Estas empresas pagan con carne. La carne que no exportan, la más malita, la más feita, es la que reparten para que la gente siga apoyando ciertamente. Entonces son prácticas muy maquiavélicas, muy nocivas para la salud. Y ya decía una activista también vegetariana en la India, que logró sacar a Monsanto de la India, Shiva Bandata, que si yo contamino el agua es como contaminarme a mí misma, ¿no? Y cuando vemos todo holístico o sistémico, y siempre vemos como el planeta verde, pero se nos olvidan los animales. El ser humano ya extinguió al 70% de las especies silvestres, los animales libres. Y el otro reducido, que es pollo, puerco, res y borrego, estos otros los multiplicamos en una forma infernal para satisfacer nuestro alimento. Entonces, México tiene el primer lugar en obesidad infantil, de los primeros en obesidad mundial, no es normal, además de los refrescos, de la cerveza, de la comida chatarra. Y al mismo tiempo, y ya me quedo con esta noticia buena e inspiradora, somos el 4º lugar en biodiversidad. Entonces podemos tener un menú delicioso comiendo champiñones, espinacas, vegetales y haciendo unos ricos menús a base de legumbres, frijol, maíz, en fin, es cuestión de creatividad y de empezar a informarnos mejor de lo que estamos consumiendo a diario por nuestro bien y el bien del planeta. Muchas gracias, definitivamente. A mí me inauguró en este tema de la megadiversidad de plantas domésticas en México una amiga alemana, ¿no? Que se vino, así que ella tuvo que venir aquí a México a decirme, mira, tienen 40 tipos distintos de chayotes. Y yo decía, ¿qué? ¿No? Y creo que es algo que debemos valorar más y deberíamos de sentirnos muy orgullosos y decir, vean todo esto que tenemos y se lo queremos presumir al mundo y nos los queremos comer deliciosamente y ser más conscientes y participar por medio de la conciencia de la comida con la salud, ¿no? De nosotros y del planeta. Pues les agradezco muchísimo su tiempo. Yameli, ¿tú quieres cerrar de alguna manera? Pues yo agradezco el espacio, la invitación a Tete, que siempre está ahora sí que al pie del cañón con el movimiento y con el Consejo Ciudadano. Y bueno, invitar a todas las personas que de verdad estén preocupadas, que no solamente se preocupen, que también se ocupen, porque es muy fácil quejarnos. Y yo lo veo muchas veces en los grupos de WhatsApp, quejas, quejas tras quejas, y se vuelve un muro de lamentaciones. Pero eso, pues, no sirve de nada si no somos consecuentes. Entonces, en la medida de las posibilidades, pues poner un granito de arena, ¿no? Todo cuenta. Y no hay manera, no hay otra forma, sino es a partir de la sociedad que de verdad no solamente se preocupe, sino que se ocupe, ¿no? Para empujar, pues, todo lo que de alguna manera buscamos, ¿no? Justicia y derechos, ¿no?
todo lo que aquí se platicó. Tete, no sé si quieres complementar algo. Solo agradecerte, María, el espacio. Y si están interesados en contactar al Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, tenemos una página en Facebook que se llama Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán y buscamos voluntarias y voluntarios siempre. Qué padre. Entonces tenemos Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán y Agua para Todos. Y o sea, para no usar todos o ponen X, ¿no? Para todos, pero no sé cómo decirlo. Pero bueno, Agua para la Vida también tiene su página en Facebook y por ahí pues estamos buscando esta participación, siempre es bienvenida. Sí, los aliados siempre son bienvenidos, siempre, siempre. Aliados de verdad genuinos, con ética, ¿no? Y que quieran aportar lo que sea, tiempo, apoyo, lo que sea, conocimiento, todo es bienvenido, por el bien común. Gracias. pues, muchísimas gracias por la invitación a participar en la defensa del agua para todos. Y muchas gracias a Violeta Radio por prestarnos este espacio. Y Teresa y Yameli, muy bienvenidas cuando gusten por aquí en Quelite Asfáltico, cuando tengan algo que compartir, les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Feliz tarde. Feliz tarde para todos y muy buen provecho para todos. Hasta luego. Mucho gusto. Bye. Quelite Asfáltico, los martes a mediodía por Violeta Radio 106.1 FM. Reconoce Quelite en tus tierras locales, reconoce Quelite en tus tierras locales, reconoce Quelite en